frente a la exposición de tu palabra. Que pongas corazón entendido para cada uno de todos los presentes en esta noche, Señor, y te hagas palabra que salte para vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta tu gracia infinita, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse, amados. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Amados, en esta noche vamos a hablar sobre la importancia de hacer voto. Gloria al nombre del Señor. Hacer un voto es sencillamente prometer algo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Dios es un Dios de promesas, hermano. En primer lugar, Dios prometió a su pueblo Israel cosas que se están cumpliendo hoy. Y ninguna de las cosas que Dios le habló a Abraham y a los siervos que le sucedieron a él, ninguna ha faltado. Porque Dios es un Dios de palabra. Dios siempre cumple su palabra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. De hecho, Dios dice que las generaciones van y vienen, pero su palabra permanece para siempre. Y dice la Biblia que Dios se apresura a poner por obra su palabra. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, amados, nosotros encontramos en la Biblia algunas personas que hicieron voto a Dios. Por ejemplo, tenemos en el mismo en Génesis, verso 28-20, donde dice: e hizo Jacob voto y le dijo al Señor: si me cuidares, si me bendijeres en el camino por donde voy, y me prosperares y me guardares, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y tomó la piedra que le había servido de cabecera, la ungió con el aceite que llevaba y la puso como testimonio allí. Aleluya, de aquel voto que él había hecho con el Señor. Aleluya, su nombre, gloria. Y Dios, a pesar de que Jacob cayó en manos de un avivato como su tío Labán, el cual le robó y le cambió el salario por 10 años. Luego, usted sabe cómo lo engañó cuando él se enamoró de Raquel y él le dio a Lea en la noche de la boda, que él no podía identificarla. Alabado sea el Señor. Y al otro día, cuando él se dio cuenta que lo había engañado, fue a hacerle alegaciones a su tío, y él le dijo: bueno, esa era la mayor y yo tenía que casar a la mayor. Si quieres a Raquel, trabaja 7 años más por ella. Lo hizo trabajar 14 años por la mujer que amaba. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cada vez que iban a arreglar, porque él estaba a cargo de todos los rebaños de Jacob, de Labán, él le decía que lo que había eran pérdidas, cuando no era así. Labán se iba enriqueciendo y Jacob seguía empobrecido. Pero Jacob había hecho un voto con Dios, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y Jacob cumplía su voto. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Jacob se fue del lado de su suegro, salió enriquecido, porque Dios le bendijo, por cuanto él hizo un voto y cumplió lo que le había prometido a Jehová. Encontramos también personas que hicieron votos innecesarios, porque si Dios te ha dicho que te va a bendecir, pues ¿por qué tú tienes que hacer un voto para que Dios te bendiga? ¿No es cierto? Por ejemplo, Dios llamó a Jefté
para ser libertador del pueblo en el tiempo de los jueces. Jefté era un hijo bastardo y sus hermanos, que eran todos hermanos de padre y madre, lo rechazaron y lo echaron fuera y le dijo: tú no vas a heredar con nosotros porque tú no eres hijo de nuestra madre. Y él se fue, pero como era un hombre fiel a Dios, Dios lo bendijo y levantó un pequeño ejército, y las hazañas de él se dieron a conocer, de tal manera que cuando el pueblo de Israel necesitaba un libertador, fueron a hablar con Jefté. Entonces él les dijo: bueno, si ustedes me hacen jefe, pues yo voy. Y lo nombraron jefe. Alabado sea el Señor de gloria. Dios le había dicho a Jefté que le iba a dar la victoria. O sea, él tenía que ir seguro de que la victoria estaba en sus manos. Pero él hizo un voto innecesario. Alabado sea el Señor. Y él le dijo a Dios: si tú me dieras la victoria, algo que ya Dios le había prometido, cuando yo regrese victorioso a mi casa, la primera persona que me salga a recibirte la voy a sacrificar en holocausto. O sea, la voy a picar en pedazos y la voy a quemar sobre el altar. Cuando él regresó, su única hija salió a recibirlo, que era una doncella. Y entonces, cuando él le dijo: ay, hija mía, alabado el nombre del Señor, y le contó, la muchacha se sometió y solo le pidió 2 meses a él para ir con las demás doncellas a llorar su virginidad al monte. Y luego, cuando ella regresó, dice la Biblia que él hizo con ella según lo que había prometido a Dios. Por supuesto, nosotros sabemos que no la quemó en holocausto, porque Dios mató y Dios echó fuera de la tierra de Israel a 7 naciones paganas, precisamente por quemarle sus hijos a los dioses. Esto era algo que Dios abominaba y aborrecía. Pero dice que ella no conoció varón, o sea, ella se tuvo que quedar virgen, dedicada a Dios todo el resto de su vida, porque él había prometido entregársela a Dios y para los efectos de Dios cumplió su voto. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios también nos enseña en Eclesiastés 5:4 que nosotros no estamos obligados a hacer votos, que no hacer voto no es pecado, pero si hacemos votos, dice: cuando a Jehová hicieres voto, apresúrate a cumplirlo. No diga después que fue necedad, que fue ligereza, porque Dios no se agrada del sacrificio de los necios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de esto en esta noche? Porque yo llevo muchos años de pastor, hermano. Yo llevo de pastor ya 50 años. Y yo he visto a muchos hermanos prometer muchas cosas cuando están en una situación difícil, y después que salen de esa situación difícil, entonces no cumplen a Dios lo que le prometieron. Por ejemplo, un día una joven de nuestra iglesia pasó a ofrecerse al altar porque escuchó el testimonio de un siervo de Dios que, como Pablo, decidió no casarse, porque un día Dios le dijo a este joven: entrégame a tu esposa y a tus hijos. Y él le dijo: Señor, pero yo soy soltero, no tengo esposa ni hijos. Y el Señor volvió a decirle: entrégame a tu esposa y a tus hijos. Entonces él entendió lo que Dios le quería decir: dedícate a mi obra. Y él se dedicó a la obra de Dios y Dios lo usaba poderosamente. Entonces esta joven pasó adelante y allí la oímos hacer voto con Dios de no casarse, sino dedicarse a la obra del Señor.
Y Dios empezó a usarla de una manera tremenda. Estuvo pastoreando unos años y después salió al evangelismo y Dios la usaba, pero de una manera poderosa, sanidad divina y todo, hermanos. Un día Dios me habló y me dijo que le dijera que no volviera a pastorear, que Él no la quería pastoreando. Pero ella, la llamaron de la oficina y le dijeron que la necesitaban para pastorear en una iglesia en California que había quedado sin pastor. Ella vino a hablar conmigo y le dije, dile que no. Pero pastor, que hay que someterse a los líderes. Sí, hay que someterse a los líderes en cuanto y en tanto la voluntad de Dios se esté haciendo. Pero si los líderes me piden a mí algo que Dios me ha dicho lo contrario, entonces yo les digo que no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para eso ni hay que pelear, ni hay que enojarse, ni hay que salirse. Simplemente uno pone su punto y se para firme en lo que Dios me ha dicho, ¿no? Y pide respaldo para seguir haciendo la voluntad de Dios en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Le expliqué todo eso, pero me dijo, no, pastor, yo tengo que someterme. Bueno, atente a las consecuencias, le dije. Pues se fue a pastorear a California y allá cayó en adulterio con un miembro de la iglesia que se había casado ya 5 veces. Alabado sea el nombre del Señor. Después me dijo el presidente que fuera y la destituyera, que fuera a California. Y dije, no. Esa muchacha se crió en la iglesia nuestra. Nosotros le hemos querido como una hija, inclusive le ayudamos a terminar sus estudios universitarios porque su padre era un alcohólico. Y yo voy ahora a sacarla, no, yo le advertí a ella, ustedes la mandaron, perdone, pero vaya y sáquela usted. A mí no me da el corazón ahora de ir, porque no puedo. Y él fue y la sacó. Pero para que ustedes vean cómo se puede perder un ministerio cuando uno no cumple a Dios sus votos. Hay la gente que cree que Dios se olvida. Mire, uno que fue mi pastor, yo tuve 3 pastores en mi vida de creyente. Y este pastor mío, que era un hombre de Dios, un hombre de oración, ayuno, tremendo, ese hombre fue el que Dios usó para encender la llama misionera en mi corazón, que hasta el día de hoy no se ha apagado, gracias al Señor. Alabado sea su nombre. Y él enviudó porque él era misionero en Honduras y su esposa bebió una agua contaminada en el campo y murió allá mismo. Y él estuvo muchos años soltero, él tenía ya como 57 años por ahí. Entonces había una misionera puertorriqueña también que estaba en África, ya muchos años en África, y era soltera, y ellos se conocían. Y él le mandaba ofrendas a ella y todo, pues un día le escribió y le declaró su amor. Y ella lo aceptó. Entonces ella quedó de venir a Puerto Rico para casarse con él, con mi pastor, y irse los dos al África. Pero mi pastor estaba ya esperando la salida de ella de África, estaba en ayuno y oración un día, y Dios le dijo, tú no puedes casarte con ella, porque ella me pertenece a mí. Ella hizo votos conmigo de no casarse y servirme toda la vida en África. Entonces le escribió a ella y le dijo lo que Dios le había hablado. Y ella le pidió perdón y le dijo, hermano, ahora entiendo, yo me había olvidado ese voto, pero Dios no. Hermano, yo voy a cumplir el voto que hice al Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Alabado sea su maravilloso nombre. En el Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Jehová alabanza y paga tus votos al Altísimo. He visto a muchos hermanos prometer en el púlpito, ahí frente, hermano, prometer cosas a Dios. Hermano, si Dios me sana, mire, hermano, yo no creo en nadie que le ponga condiciones a Dios para servirle.
Yo no creo que si una persona está enferma o tiene una discapacidad y Dios lo llama, se ponga a decirle al Señor, yo voy si tú me sanas. Para mí eso es una herejía. Para mí, si Dios llama, Dios llamó. Porque Dios hizo al cojo, Dios hizo al manco, Dios hizo al mudo, Dios hizo al sordo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Y en Canadá había un siervo de Dios que Dios lo estaba llamando, pero a causa de un accidente en su temprana juventud, él renqueaba porque tenía una pierna, le quedó más corta que la otra y le quedó virada. Y él caminaba con esa pierna así virada y le daba dificultad moverse. Pero Dios lo estaba llamando para ir a Rusia a trabajar por el Señor. Y él le decía, Señor, si tú me sanas, al otro día me voy. Pero Dios no lo sanaba y lo seguía llamando. Y un día estaba orando a la orilla de un río como Daniel. Y el Señor le dijo, te necesito en Rusia. Era cuando la cortina de hierro estaba hermética. Quiero que lleves Biblias a Rusia y quiero que le lleves mi evangelio. Entonces el Señor le dijo, Señor, a mí me cuesta trabajo moverme, pero ya tú me lo has dicho varias veces y está bien, Señor. Voy a arreglar todo, voy a vender mi casa y me voy para Rusia. Entonces salió para la casa para empezar las diligencias de arreglar todo. Y cuando llegó a la casa, la esposa le dijo, oye, ¿qué ha pasado contigo? Y le dijo, no, nada, Dios habló conmigo y yo voy a vender todo a man de la casa y nos vamos para Rusia a trabajar por el Señor. Y dijo, no es eso, es que tú no estás renqueando, tienes las piernas derechas. No se dio cuenta que cuando le dijo al Señor que sí, Dios le enderezó la pierna. Gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Cumple tus votos a Jehová. Mire, el caso que nos ocupa es el de Ana. Usted sabe que el Cana, su marido, tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina le había dado a él hijos. O sea que habían pasado años y ella era estéril. Entonces, ella tenía esa angustia porque Penina se burlaba de ella y la maltrataba porque ella no le daba hijos a su marido. Glorificado sea Dios. Y eso llevaba años, esa situación. Entonces esta mujer vivía con amargura de alma, vivía con una aflicción profunda en su vida. No quería comer. Su marido tuvo que decirle, pero no te soy yo mejor que 10 hijos. Pero ella, para complacerlo, él comió y subieron a la fiesta a Jerusalén. Y mientras el esposo y la otra mujer se fueron a la fiesta, ella se fue al templo donde solo estaba el sacerdote Elí, sentado en una silla, recostado de una columna del templo, y ella estaba orando. Y dice aquí la Biblia que oraba largamente. Alabado sea el Señor. Dice que lloraba con amargura de alma. Dice que lloraba mucho cuando oraba. Y ella movía los labios, pero su voz no se escuchaba porque ella hablaba en su corazón con Dios. Porque claro, uno puede alabar a Dios en voz alta, pero ponerse a contarle sus cuitas al Señor y sus asuntos en voz alta es una necedad, ¿verdad que sí? Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y claro, Elí, loco porque ella se fuera, porque era la única que quedaba llorando, y oraba ya, llevaría horas orando. Él estaba desesperado porque se fuera y le dijo, oye, ¿hasta cuándo que seguirá pasando esa borrachera aquí? Vete y digiere tu vino. Pero ella le dijo, no, Señor mío, tu sierva, no me trates como una impía. Tu sierva no ha bebido vino ni sidra. Alabado sea Dios. Le dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, he estado orando tanto porque tengo una aflicción muy profunda. Esta mujer no era feliz, hermanos. En Israel la mujer que no paría era una infeliz, porque todas esperaban llegar a ser la madre del Mesías. Bendecido el nombre del Señor.
y era una afrenta para una mujer no dar a luz. Entonces, la mujer llevaba años de angustia, años de dolor, años de sufrimiento. Yo no sé si aquí habrá alguien en esta noche que ha tenido una aflicción en su vida o que tiene una aflicción y que tal vez lleva años orando por una petición y no la ve contestada. Alabado el nombre maravilloso del Señor. No hace mucho, una persona cayó en el hospital y tenía un dolor, mire, y le ponían las drogas más fuertes, hasta morfina, y no se le quitaba el dolor. Era en el bajo vientre y el dolor estaba allí. Y no importa lo que le pusieran, hasta para tumbar un caballo, él seguía con el dolor. Entonces, un día Dios me dijo, una noche, me dijo, ve a hablar con él y dile que él tiene que hacer un pacto conmigo. Porque él había estado fallando mucho al Señor, hermano. Entonces ya llevaba hospitalizado como 15 días y estaba en la misma condición. Y los médicos no podían decirle qué era lo que tenía. Entonces, cuando yo fui esa mañana a visitarle para decirle lo que Dios me había dicho, él me dijo, siéntate ahí porque tengo que contarte lo que me pasó anoche. ¿Y qué te pasó? Me dijo, anoche yo estaba tan angustiado, ese dolor me tenía tan agobiado que yo no podía estar. Y yo me revolcaba en la cama y yo hablé con el Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Si tú quieres decirme algo, pues ven, entra a mi habitación. Siéntate aquí en la cama conmigo y háblame, porque estoy desesperado. Y dice que el Señor entró, se sentó en la cama y le dijo, yo quiero que hagas un pacto conmigo. Entonces me dijo, y yo hice el pacto con el Señor. Y yo le dije, pues eso me dijo Dios que te viniera a decir, y por eso estoy aquí en esta mañana. Me dijo, pues ya hice el pacto esta madrugada con el Señor. Hermano, y hubo un cambio tremendo en la vida de esa persona, pero un cambio como del cielo a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Años esta mujer sufriendo, hermano, las burlas de Penina. ¿Cuánto no le tiraría? ¿Cuánta palabra hiriente en el mismo hogar, hermano? Y ella soportando todo eso año tras año, mientras veía que aquella era bendecida y tenía hijos tras hijos, y ella no podía concebir. Así que ese día que ella derramó su alma en el Señor, y oraba con esa angustia tan profunda y con ese dolor tan inmenso, en un momento dado ella sintió la necesidad de hacer voto a Jehová. Dice, e hizo voto. ¿Y cuál fue el voto? Ella quería un hijo y lo quería varón. Y por eso oraba años de años, pero no pasaba nada hasta que hizo voto con Dios. Y le dijo al Señor, si me dieres, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Fíjese que ahora ella está pidiendo que él le quite la angustia, contestándole su petición. Pero ahora ya no hay el egoísmo de competir con Penina, sino que ahora tiene otra motivación más pura. Ahora le dice, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días que él viva. Alabado sea Dios. Y dice aquí
que cuando regresaron de Jerusalén, de la fiesta, él se llegó a ella y dice, y Jehová se acordó de Ana. No es que Dios se había olvidado de Ana, Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Pero ella le dijo, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva, en otras palabras, si decides contestarme esta petición, yo te prometo que ese hijo será tuyo todos los días que él viva. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Y ella concibió y dio a luz a Samuel. Aleluya. En la próxima fiesta no quiso ir, dijo, no, yo me voy a quedar, váyanse ustedes, yo hasta que no destete al niño no voy a subir a la fiesta. Y él dijo, pues haz como tú quieras, le dijo el esposo, porque él la amaba mucho. Y cuando ella destetó al niño, le hizo una cotita y se lo llevó a Elí. Y le dijo, por este hijo oraba al Señor y Jehová me concedió lo que le pedí. Y yo ahora te lo dejo aquí y lo dedico a Jehová para que sea de Jehová todos los días que él viva. Y qué lindo que dice la Biblia que el niño Samuel ministraba a Jehová. O sea, que Dios no solo le contestó su petición, sino que le dio un hijo extraordinario. El único que ha tenido un ministerio triple, igual que Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Fue profeta, sacerdote y juez. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios siempre da más allá de nuestra petición. Dios va más allá de nuestra expectativa, porque Dios no da sus bendiciones por medida. Entonces, este niño, imagínense en qué podía ministrar este niño, hermano. Pues haciendo mandado, limpiando por allí. Alabado sea el Señor, tal vez apagando las lámparas de noche, gloria al Señor, cositas pequeñas porque era un niño, pero cuando se hizo joven, dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Parece que la madre le había inculcado al niño, tú naciste por voluntad de Jehová. Tú no debiste haber nacido porque yo era estéril, pero yo estuve años de agonía, de oración agónica por ti, y Dios me concedió que tú nacieras, y tú vas a servir a Dios toda la vida tuya. Tú vas a ser fiel a Dios. Hermano, porque el problema con nosotros los creyentes, ¿sabe qué es? Que no criamos hijos para la obra. Queremos que nuestros hijos sean médicos, doctores, abogados, ingenieros, contadores, pero son muy pocos los padres que se sientan con la Biblia en la mano y empiezan a decir a sus niños, la mies es mucha y los obreros pocos. Tú tienes que servirle a Dios, tú tienes que prepararte, estudia, así todo, pero tú dedica tu vida a Dios, porque Dios te necesita en su obra. Dios necesita misioneros, Dios necesita pastores, Dios necesita evangelistas. Y tú tienes que ser uno de ellos. No, los padres hoy no preparan a sus hijos. Mire, la gente se prepara hoy hasta para morirse. Hasta para morirse. Hay gente que ya tienen el panteón comprado, anunciándose la muerte ya. Y ya tienen el entierro pago, incluyendo maquillaje y todo. Sí, porque hay gente que no se maquilla porque son cristianos, pero cuando se mueren los maquillan. Mire, y lo ponen tan lindo que a veces le dan ganas a algunos de morirse, porque se ven más lindos muertos que vivos. Se preparan hasta para morirse, pero no se preparan para servir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas que no podemos solucionar. Tenemos muchas oraciones que a veces hasta nos cansamos y dejamos de orar, lo cual es un error,
Porque lo que necesitamos para que Dios responda es hacer voto con Dios, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. No un voto a la ligera, hermano. Un voto bien pensado. Gloria a Dios para siempre. Yo no sé, ¿verdad?, qué pasa con muchos creyentes. Pero cuando el Señor me salvó a mí, mire, yo estaba destruyendo mi hogar y todo lo que tenía, hermano. Yo tenía un negocio y no lo atendía casi por el pecado. Tenía empleados que me robaban. O sea, era un desastre mi vida. De todas maneras, moral, espiritual, física, de todo. Pero el día que Jesús vino a mi vida, hermano, yo me sentí tan y tan agradecido de Dios. Cuando yo vi que Dios, a los 30 días de haberme salvado, Dios salvó a mi esposa. Cómo cambió mi hogar, hermano, de un hogar de peleas y de discordia, porque yo no, a veces cerraba el negocio los sábados y no aparecía hasta el lunes para bañarme y volver a abrir el negocio. Y ahora yo compartía con mi familia, con mi esposa, con mi hija, gloria al nombre del Señor. Y todo era gozo y felicidad y amor. Yo me sentí tan agradecido de Dios que yo entendí que yo estaba muerto y había resucitado. Y un día le dije a mi pastor, yo quisiera servirle a la humanidad, yo quisiera hacer algo por la humanidad, quisiera servirle a Dios, pero dedicar como mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo, pues vete a aquel rincón y pon tu rostro en tierra y dile al Señor en estas palabras, pero tiene que hacerlo de todo corazón. Dile, Señor, aquí está esta partícula de polvo sucio. Si tú puedes hacer algo con esto, aquí está.